Opinión de latino para latino. Es lograr que los personajes que mueven el mundo y toman las decisiones analicen y debatan los hechos que afectan nuestras realidades. Buscando con nuestras revelaciones, nuestras investigaciones, las posiciones de los protagonistas de la noticia y el análisis de expertos internacionales. El punto clave de cada noticia. Entérese de las noticias y forme su propia opinión. De martes a viernes, al caer la noche. Por NTN 24. Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. En medio de una alta abstención que superó el 50% y una fuerte polarización, Juan Manuel Santos logró reelegirse como presidente de Colombia. Y a los colombianos que no votaron por mí les digo, gobernaré con el mayor respeto por mis adversarios políticos. Porque de eso, precisamente de eso se trata la paz. De entender que estamos en diferentes orillas en la contienda política, pero respetamos nuestras diferencias. La más reciente radiografía política también deja como resultado un electorado polarizado y con dos posturas distintas frente al modelo de paz que Santos negocia con la organización criminal de las FARC. Es un país que está polarizado por dos razones. La primera, porque efectivamente las negociaciones de paz dejan un sinsabor, un sabor un poco agridulce en la medida en que primero que todo no se conoce el texto, lo que se ha negociado, y en segundo lugar, las FARC sigue reclutando niños, colocando minas. Al mismo tiempo, y tras beneficiarse de ella, el mandatario reveló que presentaría al Congreso una reforma constitucional para eliminar la reelección. Vamos a presentar una serie de reformas, dentro de las cuales está la eliminación de la reelección y la ampliación del periodo presidencial, y todavía no hemos decidido, eso lo vamos a decidir con el Congreso, si sería 5 o 6 años. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, la politóloga y columnista de opinión Laura Gil debate con el senador electo del Partido Centro Democrático, Alfredo Rangel, sobre los factores que inclinaron la balanza a favor de Juan Manuel Santos, el papel que jugó la centroizquierda en su triunfo y el impacto que tendrán en su gobierno y en las conversaciones de paz con el terrorismo los cerca de 7 millones de ciudadanos que votaron en su contra. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos. La noticia, la radiografía política y electoral que dejan los resultados de los comicios presidenciales en Colombia. Juan Manuel Santos gana la reelección por un margen no superior al 1.000.000 de votos en unas elecciones donde la abstención superó el 50%. El punto clave, el candidato Óscar Iván Zuluaga perdió las elecciones, pero logró el respaldo de cerca de 7 millones de votantes que nuevamente confirman no solo la polarización que enfrenta Colombia, sino también muestran el profundo descontento de un significativo sector de los colombianos frente a la forma como su gobierno adelanta los diálogos con el grupo terrorista de las FARC. El Centro Democrático es una nueva alternativa para Colombia. Allí tenemos un extraordinario compromiso con Colombia. Lucharemos para que todas las promesas que hemos dicho se las cumplamos a todos los colombianos. En la política las personas somos un accidente. Lo importante es que queden las instituciones. Lo importante es que se valorice la democracia. Seguiremos insistiendo en que cualquier negociación tiene que hacerse con condiciones, tiene que hacerse sin el reclutamiento de niños, sin atentados terroristas contra la población civil, sin estar colocando minas en el campo colombiano. Somos unos convencidos de la paz, pero también de un Estado firme, con instituciones firmes. Tenemos que entender que el camino que se ha abierto a partir de hoy va a ser un camino difícil. El punto clave, la lectura política del resultado obtenido por el presidente Juan Manuel Santos el pasado domingo en las urnas.
¿Realmente triunfaron las tesis que defiende el mandatario o ganó la férrea oposición que generaba en el antiuribismo la eventual llegada al poder del candidato Óscar Iván Zuluaga? Lo cierto es que al mismo tiempo que el presidente magnifica su victoria, hoy muchos se preguntan por el tamaño de los compromisos que adquirió el mandatario con distintos sectores políticos para lograr su reelección. Colombianos de muy diferentes convicciones, incluyendo muchos que no simpatizaban con mi gobierno, se movilizaron alrededor de una causa que es la causa de la paz. El apoyo de los grupos de izquierda y de otros grupos que no hacen parte de la coalición de gobierno frente a la paz es bienvenido, porque la paz, lo he dicho muchas veces, no es mía, no es de Juan Manuel Santos, es de todos los colombianos. Y lo que voy a hacer es invitar a todos a que participen en esa construcción de la paz, en este proceso que nos lleve a ponerle fin a este conflicto, y los que quieran mantenerse en la oposición, bienvenido sea. Con muchas promesas por cumplir, Juan Manuel Santos fue reelegido presidente de Colombia por 4 años más. Esta vez, Santos logró la victoria por un margen mucho más ajustado que cuando llegó a la Casa de Nariño en 2010. Los resultados del domingo, en los que el candidato presidente derrotó al opositor Óscar Iván Zuluaga por una diferencia de solo 5 puntos porcentuales, muestran un país dividido, en el que desde orillas diametralmente opuestas es percibido el modelo de paz que negocia Santos con el grupo terrorista de las FARC. Con el anhelo de paz de los colombianos como bandera electoral y con una serie de alianzas políticas, Juan Manuel Santos logró la reelección en segunda vuelta por un margen más ajustado que cuando llegó a la Casa de Nariño en 2010. Con el 100% de las mesas escrutadas en el preconteo de la registraduría colombiana, el presidente candidato obtuvo 7.816.986 votos, lo que equivale al 50,95% del total de los sufragantes. Mientras que Óscar Iván Zuluaga, quien aspiraba a la presidencia por el partido opositor Centro Democrático, logró obtener 6.905.001 votos, que representan el 45% de los sufragios. Pese a que Santos consiguió la reelección, su victoria se produce con un margen diferencial de 911.985 votos, una distancia mucho menor a la que lo llevó a la presidencia en 2010, cuando logró superar por amplia mayoría la votación de Antanas Mockus en segunda vuelta con 9.028.943 votos frente a los 3.587.975 votos que en ese entonces consiguió el aspirante del Partido Verde. Aunque muchos aseguran que los comicios del domingo demuestran que Colombia está dividida en dos, lo cierto es que sería en tres, si se tiene en cuenta el 52% de los 32.975.158 millones de colombianos que estaban aptos para votar y que no salieron a sufragar. En la radiografía que dejan estos comicios, también se divisa que cerca de 7 millones de colombianos no comparten el modelo de paz que negocia Juan Manuel Santos con el grupo terrorista de las FARC. Son casi 7 millones que apoyaron la propuesta de Óscar Iván Zuluaga de continuar con los diálogos, pero bajo una serie de condiciones. Seguiremos insistiendo en que cualquier negociación tiene que hacerse con condiciones, tiene que hacerse sin el reclutamiento de niños, sin atentados terroristas contra la población civil. Hoy 7 millones de colombianos votaron en favor de conversaciones, sin que al mismo tiempo que se habla de paz en La Habana, las FARC maten, secuestren, extorsionen, asesinen y vuelen la infraestructura civil en Colombia. Otra opinión la tiene el senador oficialista Armando Benedetti, quien calificó las elecciones del domingo como un referendo a esas negociaciones que ya cumplen 19 meses y que avanzan sin un cese de hostilidades por parte de las FARC. Aquí no gana Santos, aquí lo que gana es la paz, y hubo un referendo anticipado en favor de la paz, y a eso también se le debe mucho de las alianzas que se hicieron, de la gente que detesta la guerra, la sangre, que se quiere olvidar de esos crímenes, esas pasiones, de esos odios, de esos sufrimientos. Juan Manuel Santos, quien durante los próximos 4 años tendrá que sortear la izquierda y la derecha como oposición, salió al paso de las críticas sobre los diálogos con las FARC y prometió que los delitos que han cometido los cabecillas del grupo terrorista no quedarán en la impunidad.
Los derechos de las víctimas de acuerdo a la justicia transicional, derechos a la verdad, derechos a la reparación, derechos a la justicia y a la no repetición, garantiza que aquí no puede haber impunidad.